Bendito sea Cristo. Isaías capítulo 30. Bendito sea Dios. Vamos a leer unos versículos de Isaías 30 para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dice así la palabra del Señor en Isaías 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para aprobio. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermanos, leemos en esta noche la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿A cuánto les está hablando el Señor hasta ahorita? Sí. O sea que ustedes todavía iban allá a buscar consejos a Egipto. Se debe de tener cuidado, y una de las cosas que debemos de saber nosotros es que el mundo nunca ha tenido a Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, el mundo nació bajo pecado y nunca ha conocido a Dios. Llámeme a Robert y a Jonathan por ahí también para acá, que no los veo aquí. Yo siempre me asustan estos muchachos, como que tienen mucho que hacer allá adentro, ¿verdad? Yo creo que cuando venga Jesús tal vez los va a hallar por allá también, no los va a hallar en el redil, ¿verdad? Y se van a quedar, porque los que no estén en el redil de las ovejas se quedan con los corderos. Si andan allá con los cabritos son los que andan por allá buscando hojas, ¿verdad? En los matorrales, pero los corderos están con el pastor. ¿No es así? Y una de las cosas que es clara la palabra de Dios es que el hombre no quiere asimilar el consejo de Dios, no quiere recibir la bendición de Dios. Y aún aquí entre nosotros muchas veces es tan difícil hacerles entender a los hermanos lo que Dios quiere que vivamos, pero no es porque no se hable claro, sino que es la dureza del corazón. Y eso es lo que le pasaba a este pueblo. Lamentablemente Dios tiene que llevar su proceso, y el que va a entrar, y el que se va a quedar, se va a quedar. Me llama la atención que aún a este pueblo Dios les habló lo que nos habla hoy a nosotros aquí mismo. Les estaba diciendo que era una visión que estaba viendo el profeta Isaías. Y no solo eso, me llama la atención que cuando dice ahí en la sombra de Egipto, ¿saben ustedes qué quiere decir sombra en sí aquí en lo espiritual que está hablando Dios ahí? La sombra de Egipto es buscar saciarse en lo que no sacia. Buscar un consejo vano que no da ningún fruto de bien. Por eso dice añadiendo pecado a pecado, porque el único que santifica es Dios. Mi patrón me preguntaba hoy ahí leyendo el periódico, él estaba yo comiendo ahí cerca de él, a veces le gusta el que me siente siempre ahí, él siempre me saca plática cuando estamos comiendo, regularmente con nadie hablo yo ahí, todos están en sus pláticas. Y yo nada más digo, pobrecita esta gente, lo que platica, puro bagazo, pura sombra, cosas que no dan nada bueno. Solo los entretiene para mientras van a ser quemados, así como dice Habacuc. ¿Se acuerdan de Habacuc, como han leído ustedes en el 2:12 conmigo? En vano se fatigan las naciones y trabajan para el fuego, dice Dios. ¿No es esto de Jehová?, dice Habacuc.
Por eso mismo me llama la atención y me dice mi patrón, leyendo ahí lo del Papa, que parece que fue a hacer santo a Juan Diego, y dicen ahí, ya hizo el Papa un santo latino. ¿Y tú crees en esto? Me dijo, santo solo el Dios de Abraham, le dije, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, tu Dios y mi Dios, le dije. Ese solo es único santo. ¿Podrías tú ser santificado por Él, únicamente por Él, si tú quisieras?, le dije. Y no hay más. Por eso dice, confiaron en la sombra de Egipto, en las cosas que parece que son, pero no son, solo es una sombra, es vano. Todo es vanidad y mentira en este mundo. Por eso, hermanos, y aquí estos jóvenes que los llamé, ahí está el Robert, ayer lo llevé a comprar ropa y le digo, ten cuidado y te vayas a ir desviando las modas del mundo. ¿Oíste, Jonatán, tú también? Y vayan a empezar a ver a los muchachos de la escuela y a sentir el ardor en su corazón de andar como ellos, porque ustedes están como Israel, que le decían a Moisés, que se acordaban de las cebollas de Egipto y que querían regresar allá, y que se acordaban de todo lo que comían en Egipto. Y en Egipto solo hay basura, inmundicias, sombras que parece que son, pero no son. Un vestido se envejece aún sin usarse, con solo dejarse en el closet, y se pudre. Todo es vanidad de vanidades. Por eso pensemos, ¿qué consejo estamos tomando? El otro hombre el otro día me lo dio el Señor y lo traje para acá, ese compañero de trabajo, al José que les he dicho. Y resulta de que aquí me lo dio el Señor y le empecé a contestar una pregunta que les dije el otro día, ¿verdad? Parece que les hablé un poquito. Y le digo yo a él, si nosotros en la sabiduría que Dios nos da nos envaneciéramos como el mundo, le digo, y fuéramos vanos como ustedes, contendiéndome la pasara con ustedes todo el día. Eso es lo que a muchos cristianos le ha pasado, está vano porque está lleno de mundo todavía, lleno de la sombra de Egipto, de los alimentos de Egipto, ya lo hemos visto, lleno de televisión, de toda la mundanalidad. Son cosas que cuando se las digo así parecen muy sencillas, pero en la vida espiritual son tan gravísimas que los tales no son de Dios. Así de sencillo. Aún a ustedes se les ha enseñado, el otro día cuando todavía estaban los hermanos aquí, los hermanos de la hermana que se fueron, y hablábamos de los hijos, cómo criarlos y guiarlos. Aún nosotros, si no tenemos cuidado, muchos hermanos empiezan a ponerles pantaloncitos a sus niñas. Y les digo, si ustedes desde chiquititas no les enseñan la doctrina del Dios viviente, ¿quién se las va a enseñar? ¿La escuela? ¿O Egipto? Por eso nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo escogido, para anunciar, no con palabras, con hechos, a las tinieblas, lo admirable de Dios, la grandeza de Dios. Muchas veces nosotros los padres decimos, solo lo voy a vestir así porque está chiquito, dice, solo es un niño o una niña. Pero cuando crece ya lleva esa doctrina de Egipto, de la forma que Egipto anda, y después se lo vas a querer quitar, le decía a los hermanos yo. ¿Y cómo se lo vas a quitar si tú mismo se lo pusiste en el corazón? ¿Es serio eso o no es serio? Costumbres de Egipto. Por eso nosotros debemos de
caminar por el consejo de Dios y someter a nuestros hijos. Si un día, yo ya le dije a mi hijo Robert, si un día la ley no estuviera de acuerdo de la vida que yo llevo en Cristo y viene a reclamarlo a él, delante de la ley lo pongo a él. Yo le digo, escoge, ¿quieres con el mundo o con Dios? Si quieren, llévenselo. Si él quiere con ustedes, libre es, se puede ir. Ustedes tienen esa capacidad, hermana Beatriz. Tienen ustedes esa capacidad. Yo se lo dije ya, ¿lo sabes, vea, hijo? Si la ley no está de acuerdo que mi hijo sea sometido a una ley de Dios que mi hogar ejerce, si no le parece, le digo, bueno, aquí estoy yo, aquí está mi hijo, ahí están ustedes. Yo elijo por mi voluntad hacer la voluntad de lo que Dios me enseña. Mi hijo también elige por su propia voluntad. Y le digo a él de una vez, ¿verdad que sí? ¿Te vas con ellos o te quedas aquí? ¿Y ahí qué puede hacer la ley? Y si él dice, yo me quedo aquí, la ley tampoco lo puede obligar. ¿O sí podrá? ¿Va que Dios es recto? Y en Dios no hay sombra de variación. Hay firmeza en Dios. Pero nosotros somos así. Por eso mismo, hermanos, la Biblia dice bien claro que el que confía en Él jamás será avergonzado. ¿O sí será? Jamás será avergonzado. Por eso pensemos en esto. ¿Qué consejo estamos siguiendo nosotros? Hay muchos consejos, está tu propia prudencia. Están los consejos de tu corazón. Y por eso Dios llama por el profeta y dice, perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que escudriño todas las cosas. Aún Salomón dice en Eclesiastés que el corazón del hombre le engaña y lo defrauda a sí mismo. ¿No lo han leído? Aún Pedro dice, bienaventurados son aquellos los que no son salvos en su propia opinión. Y Pablo también dice lo mismo que Pedro, dichoso es aquel que con lo que afirma para sí mismo no se está condenando. ¿Qué les parece todo eso a ustedes? Porque Dios nos da la libertad de escoger, porque del corazón del hombre son las disposiciones, del hombre son las disposiciones del corazón, mas Dios es el que da la paga en el día a cada uno. Miren cómo le dijo a este pueblo aquí adelantito en el 6, dice así el 4, hasta el 4 llegó el hermano, cuando estén sus príncipes en Zoán. El hermano leyó hasta el 3, dice, por la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto, que es la vanidad del mundo, en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. ¿Saben dónde es eso para nosotros? Al día del rapto. Muchos dicen que se van con el Señor, pero se quedarán, porque Dios dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para de la carne segará corrupción. Y saben que leíamos hoy para empezar el culto, Corintios 15, se siembra en corrupción para heredar la incorrupción. Se siembra en carne, en cuerpo humano, en cuerpo carnal, animal, para heredar en cuerpo angelical. O sea, o caminas para lo angelical, o caminas para lo celestial, o caminas para la carne, porque en la carne vas a heredar siempre la corrupción. Y la corrupción no se puede vestir. Si no caminas en este cuerpo corrupto para lo incorrupto, quedarás incorrupto. No serás vestido de incorrupción. Y muchos están seguros en la propia vanidad de su mente y de su carne, que al venir el Señor se van con Él.
Pero dice que aquí serán avergonzados cuando lleguen ahí. Y no solo eso, miren, para que vean que tiene razón lo que les estoy diciendo. Me hablaba el Señor aquí ahorita a mí. Hasta ahí, fíjense para cuándo es eso que está hablando Dios ahí. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni de los ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y para oprobio, y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen las leona y el león. ¿Saben quién es ese? Satanás, la víbora. Ahí también dice el anticristo. Esa es la visión que estaba viendo. ¿Se acuerdan de la ramera que vimos? Del anticristo. ¿No lo están leyendo conmigo? ¿Sí lo entienden conmigo? Dice, profecía sobre las bestias, profecía, oigan bien, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, y a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Y Jesús nos dijo a nosotros, quedaos quietos, manada pequeña. ¿No dice así el Señor Jesús? Pero vosotros, dice, quedaos quietos, manada pequeña. ¿No dice así el Señor? Lo mismo, miren, habla el Señor aquí. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Ven la visión que vio este profeta? Por eso me llama la atención cuando Moisés intercedió allá por el pueblo, cuando Dios los quería matar, y le dijo Dios, apártate de ellos y los destruiré y te daré un pueblo mejor que este, más obediente. Y Moisés intercedió por ese pueblo, pero después de la intercesión me llama la atención que Moisés dice, yo sé que Dios es Dios justo y que no dará por inocente y no quedará nadie absuelto de sus obras. Por eso todo Apocalipsis habla y dice, y fueron juzgados en los libros según las obras de ellos escritas en el libro. Y será cada uno juzgado, dice, según haya sido su obra. Por eso, hermanos, yo no sé, pero el hecho de perseverar, que no sea en vano. A veces los miro a ustedes como que ya se me están durmiendo, digo yo, aunque sea dormidos, pero que entren al reino de los cielos. Yo pienso que dormidos pecan menos. Por eso es de que pensemos bien si en verdad estamos tomando el consejo de Dios como es, si en verdad creemos en Dios como es. A mí no me afecta el mundo como va. Y algo sencillo que quiero corregir, como dice el hermano, dijo, en la escuela ya no se busca de Dios. No, es que ahí nunca se ha buscado de Dios. Los únicos que hemos sido hallados por Cristo, por eso Él dijo bien claro, vosotros no me elegisteis a mí, antes yo os elegí a vosotros. El hecho de que en la escuela antes oraban y hacían esto y lo otro, no quiere decir que en verdad buscaban de Dios, porque si en verdad hubieran buscado de Dios, no están donde están hoy. Porque el que busca de Dios nunca es avergonzado, y nunca es nunca. Por eso yo a Robert le digo bien claro, tú eliges, hijo. Ay, mira a esos muchachos, y tú también, Jonathan, que ves en la escuela,
Ahí los ves que parece que son los mejores y que se visten con elegancia, y en ustedes se va despertando la emoción de la vanidad de la juventud. ¿O no la han leído que es vanidad allá en Eclesiastés 12? Ay, Dios. ¿Y cómo se batalla ahí? Ay, miren ustedes si se dejan destruir por eso. Por eso Dios te dice, a todos nos dice, sigue el deseo de tu corazón. Pero sabe una cosa, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿No dice así? ¿O a usted lo va a juzgar por él? Porque ni el alma del Hijo va a responder por la del Padre, ni la del Padre por el Hijo. Alma que pecare, esa morirá. Bien clara la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso pensemos, y así le hablo a Robert también, que piensen bien si en verdad en la escuela les está dando efecto el consejo de Dios, o el faraón los está convenciendo. ¿Ah? ¿Verdad, hermano Mel? Así es de que pensemos bien si en verdad estamos fundados en el mandamiento de Dios, en las enseñanzas de Dios, como Dios quiere que andemos, o como nosotros queremos andar, o como el faraón lleva al mundo. Ese faraón es terrible, los trae pegando con la cabeza por un lado y otro, y todo una sombrita les da ahí paz, y todo es pura vanidad, y van de destrucción en destrucción, de derrota en derrota. Mas yo en Jesús no es así. He ido de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y el que no lo confiese es porque no lo ha vivido. ¿No es así? El que no lo confiese es porque no lo ha vivido. Hay un montón, como dijo el hermano, de cristianos que amargados van en el evangelio. No, hombre, para mí el evangelio es de gozo, si eso es lo que es el Espíritu Santo. Dice, el evangelio no es comida ni bebida, sino que es gozo y paz por el Espíritu. Por eso dice aún de Jesús, hablando que tanto que sufrió y padeció, dice, pero menospreció lo oprobio. O sea, no le prestó atención, le jalaron la barba y la miraba con pedazos de cuero. No decía como la mataron, se me cae el dedo. No, la miraba con pedazos de cuero la barba, decía, no es nada, porque el gozo que estaba puesto delante de sí menospreciaba todo lo oprobio que caía sobre él. Ustedes no entienden eso. Por eso hay unos cristianos que van tan apenas, que esos no van a subir la cuesta, se quedan porque se quedan. Ni aunque uno los vaya apuchando, esos al pucharlo uno, si ustedes se ponen a apuchar de esa gente, allá abajo van a terminar con ellos. Sí. Si yo, esta mi esposa me conoce a mí, cómo he venido yo caminando en el Señor. Si yo me entretuviera con todos esos necios que he encontrado en el camino, ¿verdad? Pastores, ministros, cristianos, que sí, hermano, que usted está loco, que usted aquí. Si yo me entretuviera con ellos, allá anduviera en la pandilla de ellos ahorita. No fuera que donde voy, allá anduviera con ellos, en la misma vanidad de su mente, y creyendo que el predicar más era el mejor siervo yo. Y que poniendo mi propia iglesia, ahí estaba bien. Yo ya les dije a ustedes, yo me reúno con ustedes por la pura misericordia de Dios, y que ustedes dicen que se quieren poner bien. Y ya les dije, el que no se quiera poner bien, que ya no venga. ¿Para qué? ¿Tiene sentido? Que bueno, pues entonces si quieren poner bien, pues pongámonos bien. A mí no me... Allá en Tijuana me agarré los hermanos también esta vez, y les dije, no, les dije, ustedes me hacen preguntas, y hermano dice, pero es que los hermanos, dice, les fui a pegar una regañada este domingo. Es que hermano, dice, pero cuando uno no puede llegar al culto, y cuando uno no puede hacer esto y que lo otro, les dije yo, bueno, ustedes muchas veces, y ustedes aquí y ellos allá, y todos los que me han oído que dicen que es la verdad lo que predico, que el Señor les da testimonio en su corazón, dicen que esta es la verdad, les digo. Pero muchas veces usan el tiempo para ir allá donde les hablan mentira, y allá tienen que estar ahí, si no pueden fallar. Le digo, pero cuando es de estar aquí donde se les habla la verdad, y como dice Pablo, que tengamos comunión con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, no pueden, no tienen tiempo, que es mucho compromiso, que es mucho allá. ¿Cómo es eso? Le digo, entonces, ¿qué es lo que en verdad quieren? ¿A qué es lo que le llaman ustedes congregarse? Les digo, porque congregarse no quiere nada más decir estar en un montón ahí.
sino que congregarse quiere decir lo que era la iglesia primitiva: unánimes, juntos, en un mismo querer y un mismo sentir. Eso es congregarse. Un grupo de gente que estamos de acuerdo en la palabra de Dios y que estamos en el mismo deseo, en el mismo propósito de poner por obra lo que Dios demanda. ¿No es eso congregarse? ¿No lo entienden o no lo entendían así? Porque muchos hermanos en el camino los he dejado yo, porque ellos creen que ya con estar en una iglesia en que les hablen mentira, ya cumplieron y eso es todo, y ya se van para su casa tranquilos. Y me tocó que regañarlos porque ya les estaba entrando recelo, que un hermano estaba resentido, que porque el otro hermano tomaba señorío de ellos y que porque los regañaba mucho, que se pusieran bien y que no querían. Le dije, bueno, pues ¿quién nos está obligando? Nadie los llamó. Yo vine aquí a predicarle a este hogar que me llamó y dice que quiere, y ustedes vinieron porque dijeron que oyeron el mensaje y que querían. ¿Y cómo es eso que quieren y luego que no quieren? ¿Para qué me andan con eso? Les digo. ¿Verdad, Matal? Tú todavía quieres. Gracias a Dios. Por eso pensemos en eso. Si nos esforzamos para lo material, ¿qué requiere más empuje, lo material o lo espiritual? ¿Qué vale más? Bueno, decimos, pero ¿qué comprobamos? ¿Qué se denota en nuestras actitudes y en nuestros hechos? Porque una cosa es que hablemos algo y otra cosa es que vivamos lo que hablamos. ¿Qué dicen? ¿No es así? Porque eso es lo que dicen todos los hermanos, que todo lo pueden en Cristo, pero no pueden nada. Nada pueden. Y eso es lo más serio. Porque ¿saben qué están haciendo? Se están engañando solos. Esos que dicen así, que dicen que todo lo pueden y al final nada pueden. Por eso mismo, pensemos bien qué consejo estamos siguiendo, si el de Dios o si el de Faraón, si el de nuestra opinión o el del mundo. Muchos se creen ya muy bien así, dicen, no, yo estoy bien así, dice. Ya fui tales días, voy y ya estoy bien, hasta ahí. Pero hay una frase que muchos confunden. Muchos quieren que todos los días Dios les esté perdonando pecados. No. Una es la perseverancia que habla Pablo. Lo que perseveré por ayer no es para el día de hoy. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí, no contando lo que queda atrás. No como habiéndolo alcanzado, porque todavía estoy en este cuerpo y estoy perseverando todavía en el Señor. La perseverancia de ayer no quiere decir que no fue genuina o que no se anduvo en santidad para con Dios, sino que lo que fue ayer fue para ayer, y lo que es hoy es para hoy, y lo que vendrá mañana será para mañana. No se puede cubrir lo de mañana con hoy. Orar puedo al Señor para que me ayude adelante, pero mañana en hechos reales tengo que demostrarle a Dios que sí quiero hacer su voluntad. En hechos reales, no con hipocresías, porque Dios abomina a los hipócritas. ¿No es así? Con hechos reales. Por eso Pablo dice, no como habiéndolo alcanzado. ¿Por qué? Porque no hemos llegado, ni Jesús ha venido por nosotros, ni tampoco nosotros nos hemos ido del cuerpo. Estamos presentes todavía. ¿Y qué hay que hacer mientras estamos presentes, Matal? Dormirse. Perseverar, seguir peleando la buena batalla de la fe, con la espada en la mano, como los valientes de David. Y más demonios vendrán el día de mañana si Cristo no ha venido por nosotros, y hay que estar listos con la espada para hacer pedazos a los filisteos. ¿No es así? No les vaya a pasar como a Israel, que los filisteos los traían pero arruinadísimos. ¿Verdad? Por eso, hermanos, pensemos bien en lo que el Señor dice en su palabra. Si en verdad estamos en esa fe de Dios, en ese mandamiento de Dios, si estamos siguiendo su consejo a cada paso que damos. Amén. Y hoy que tenemos servicio, ¿de qué tenemos, hermano José?
Matutino, ¿verdad? ¿Les gustan los matutinos o más las vigilias? Son la misma cosa, ¿verdad? Está bueno. Todo es bueno en Jesús. Una vez sea buscar del Señor, temprano, de noche, al amanecer, al acostarse, al levantarse, todo es bueno de buscar de Dios. Servicio matutino para el sábado 8/3 del 2002. Les voy a dirigir yo siempre el matutino. Tiempos especiales van a ver. Señor, en Romanos capítulo 15. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Romanos capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra de Dios dice así en Romanos capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará, y él que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Amén. Así que el Señor me los bendiga, y si el hermano quiere agregar tiempo con mi hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Veo que puras penas andan hoy, ¿verdad? Ya tienen años de que no le hacen una vigilia con ganas al Señor. Y esto que a medias las presentamos hoy. Así todos cabeceando. Así venimos. A ver si no somos de las 5 que ya no tienen aceite. Hay 5 que tienen aceite y 5 que no. ¿Ah? Matal. Hay 5 que tienen aceite y 5 que no. A ver si no somos de las que no tienen. ¿Ah? Hay poder en Jesús. Aquí ya no gritan. Ya se durmieron. Aleluya. Damos gracias a Dios por la bendición que le daba mi hermano. Y esta escritura que el hermano tomó, he venido
leyendo Romanos con ustedes. Hemos estado viendo varias escrituras también en Romanos, de cómo Dios ha enviado esta salvación. Desde Romanos 10 empieza a hablar de Israel, de los gentiles, de la ley, de Moisés y de todo. Y últimamente hemos estado hablando con ustedes que no se trata, y siempre se los he dicho, de ser los mejores, porque este es el problema que había aquí en esa ocasión, que habían unos aparentar ser mejores que otros porque creían que haciendo esto o aquello, o que podían hacer eso y que podían hacer lo otro. Sin embargo, hemos aprendido de parte de Dios que Dios es el que a cada uno le va a recompensar según haya sido su obra. Mientras tanto, debemos tener paciencia, soportarnos los unos a los otros. He estado hablando de eso con ustedes, y de que siempre cuando esté de parte de Dios la exhortación, les he enseñado también que no se trata de que vamos a reprender y a exhortar por nuestra fuerza, sino que el mismo apóstol Pablo le decía a los corintios que cuando él había llegado a ellos, no ha llegado con excelencia de palabras ni con sabiduría humana, sino que con demostración del poder de Dios. Ese es el Evangelio, sea llenura del Espíritu, presencia de Dios en nosotros, para reprender, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, siempre y cuando esté de parte de Dios. Yo sí he examinado y lo he sabido, que cuando Dios no quiere que hablemos, nos calla también, porque el Espíritu Santo es el que da la palabra, como el que también la retiene. Amén. Así es de que en esta área dice aquí, como empezó el hermano, así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Las flaquezas son las partes que los pueden hacer titubear. Hay hermanos que creen que hay ciertas cosas que al hacerlas se condenan, y muchos dicen que no. Y por eso Pablo aquí atrás hablaba, y más adelante también dice, el que lo hace, para Dios lo hace, y el que no lo hace, para Dios no lo hace. O sea, de que como el que come, dice, para Dios come, y el que no come, para Dios no come. Habían hermanos en esa ocasión, y de eso se trataba esta enseñanza que Pablo estaba dando, que guardaban días de fiesta todavía, se guardaban de comer ciertos animales inmundos que Israel sabía por la ley de Moisés, que se le dio a los levitas, que no deberían comer. Y por eso mismo estaba toda esta contradicción, y habían unos hermanos que eran tan débiles que al ver que otro comía, se echaban atrás y decían, no, pues si este es el Evangelio, ¿para qué le seguimos? Entonces Pablo les dijo a los hermanos que sabían que no eran condenados por la comida, que si era por causa de que el hermano iba a caer de la gracia y iba a dejar de perseverar en el Evangelio, que era mejor no comer, para que aquel hermano mejor perseverara. O sea, de que aunque aquello fuera o no fuese pecado, comerlo o no comerlo, era mejor no comerlo por causa del hermano que no lo comía. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando. Y ya no buscaba, dice Pablo, el satisfacerme a mí. Y él empieza a hablar de eso también de Cristo, así como Cristo tampoco buscó el satisfacerse. Por eso, pero me llama la atención en el cuidado, porque muchos tuercen estas escrituras para decir que ciertos pecados no son pecados. No, pecado es pecado. Pablo nunca le llamó al pecado de otro nombre. Aquí Pablo refiere en el 2:15:2 y dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en lo malo. Hay gente que se quiere agradar con el mal. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? Y que con el mal, en el mal quieren hallar agrado. No, ahí no estoy yo para agradarlo. Ahí está otro, y ese es el diablo. Es el papá de toda la malicia. ¿Saben qué es malicia, verdad? Maldad. Entonces, precisamente, pero Pablo estaba hablando de esto porque Pablo sabía que comer
Él podía comer hasta chucho ya, que no le pasaba nada. Sin embargo, Pablo no lo comía porque era judío, pero él sabía que no era pecado. Pero no le exigía a los hermanos que lo comieran o que no lo comieran, porque por conciencia él no lo comía. Sin embargo, hay muchas cosas, aún yo hoy día, que me abstengo, hablando personalmente de mi conocimiento y lo que el Espíritu Santo me imparte, de muchas cosas que me abstengo por mi conocimiento que el Espíritu me ha dado también, pero ya no por causa de condenación o por causa de salvación, sino que por causa de conciencia, de que hacemos conciencia que hay cosas que a Dios ya nunca le han sido gratas, aún en la carne. Pero estas no las enseño yo a los demás, como para que ellos lo pongan por obra, sino que lo pongo yo en mi conciencia y por mi conocimiento. Y Pablo tenía eso, y Pablo no lo hacía, pero tampoco exigía a los hermanos que lo hicieran o no lo hicieran, porque Pablo sabía que no era pecado de condenación nada de lo que es del cuerpo. Comida, bebida, días de reposo, fiestas, lunas, todo eso, Pablo ya sabía que había pasado y que no tenía ningún sentido. Pero muchos tuercen estas escrituras para decir que los débiles son los que andan en pecado y que en el pecado hay que tolerarlos y que también nosotros hay que ser, es mentira. Débiles eran hermanos que creían que si comían puerco estaban condenados. Y yo no como. En el hotel cada vez que hay puerco y no como, todos se equivocan. Empiezan a mirarme. Que si es porque soy cristiano. Digo, no, es porque es dañino. Son cosas diferentes, ¿verdad? Y ya les cuento, yo tengo una hermana, les digo, que 2 veces le han operado el cerebro por comer cerdo. Le han sacado gusanos. Mi esposa, les digo, por comer cerdo se le ha hinchado todo el cuerpo, pelototas se les han hecho. Digo, no es dañino. No en balde Dios dijo, les digo, que es inmundo. Es sucio, les digo. Es dañino para el cuerpo. Pero no condena eso, les digo, porque ya Dios no le importa si vivimos. Ahí por eso Pablo, de todo eso lo ha leído, no sé si el hermano lo ha leído. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que comamos o que no comamos. O sea que ya no tiene valor lo del cuerpo, pues, en otras palabras. Delante de Dios. Así de que es bien importante que en todas estas cosas seamos diligentes. Amén. Y aprendamos de lo que es básico en la palabra de Dios. Sin embargo, como les digo, yo por conciencia muchas cosas no las hago por el conocimiento que Dios me ha dado. Y yo sé que Dios se ha agradado de mi actitud. Yo lo sé. Y lo he sentido y lo he vivido en Dios. Cada quien mire cómo agrada a Dios. Como dijo Pablo, el que come, dice, para Dios come. Y el Señor lo tiene en pie, dice. Sin caída. Por eso es que se debe tener ese cuidado en esa área. Y debemos de en verdad caminar firmes en el Señor. Y poner toda nuestra atención a lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Así es de que vamos a quedarnos ahí porque hermano José parece que tenía una pregunta, dijo, y quiere que amanezcamos hoy con unas preguntas. Yo no sé cómo es el Señor, ¿verdad? Dijo, les voy a dar fortaleza para que no se duerman. Y dicen los hermanos, y veníamos pensando que ya nos íbamos a ir, dice. ¿Verdad, hermano José? ¿Cuál es la pregunta, hermano José? Oh, Jesús, a Jesús de la ley de Moisés que decía que el que no le daba hijos. Ajá, ¿y cuál es la pregunta ahí?
No, es que esas preguntas se les hicieron a Jesús, los fariseos. Y esa pregunta fue de que si esta mujer de quién iba a ser esposa allá, si se había casado con 7 aquí, según la ley de Moisés, porque tenía que sacarle descendencia al hermano, y ninguno le sacó descendencia. Entonces, según ellos, porque le hacían esta pregunta a Jesús, porque ellos no creían en la resurrección, punto primero. O sea que lo estaban tentando. Porque ellos dijeron, lo vamos a poner una trampa porque este no sabe nada de la resurrección, y como no hay resurrección, para ellos no hay resurrección. Estos no eran los fariseos los que estaban preguntando, sino que los saduceos. Los saduceos, según se cree y según se habla, no creían en la resurrección, según habla Pablo y habla el libro de los Hechos. No creían en la resurrección de los muertos. O sea, la pregunta de ellos fue por causa de eso. O sea, que ellos tenían una duda de que si había resurrección, porque los otros predicaban que sí, y se sabía que sí por las Escrituras. Entonces Jesús les dice, vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, de eso estuvimos hablando el otro día, ¿verdad que sí? Y lo otro era de que, o sea, de que cuando el otro, el siervo, el rico, le estaba diciendo a Abraham, que padre Abraham, de que dejara que Lázaro mojara su dedo y diera agua. Entonces, lo que yo digo es que cómo es que él conocía, o sea, él sabía que era Abraham. Pero en ese tiempo todavía no había llegado de que, porque cuando Dios dijo de que cuando los saduceos comenzaron a decirle referente a eso, de los ángeles, que aquí vamos a ser como los ángeles del cielo. O sea, eso es real. O sea que lo que Jesús dijo ahí es real. Que vosotros ignoráis, le dice, cuando en la resurrección no seremos semejantes a los hombres, de eso estuvimos hablando aquel día, ¿verdad? El hermano me hizo la pregunta de los ángeles caídos que habían dejado sus moradas. O sea, tendremos cuerpos semejantes, o sea, hablando, se lo voy a leer para que vea, y eso no lo leí aquel día con los hermanos, 1 Corintios 15. Dice así, hoy sí vamos a amanecer porque esta lectura es larga. Bendito sea Dios, va a matarle, eso es lo que queríamos, pero una vigilia completa, ¿va a matar? Aleluya. 15, 1 Corintios. ¿Listos? Dice así el 32, el 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, la cáscara nuestra, estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Estábamos en una morada aquí en la tierra, pero esta morada perdió la gloria de Dios. Por eso ahí, este mismo capítulo dice, ni sangre ni carne heredan el reino de los cielos. Que está diciendo, ni cuerpo. Solo hereda el alma. Y esa es la que está hablando ahí, que no es el grano, la cáscara del grano en sí la que da la planta o la fruta nueva, sino que es el alma para heredar un cuerpo nuevo,
Cuando Jesús dijo, me voy pues a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas son las mismas también de las que abandonaron los ángeles caídos, que dice allá en Judas y en Pedro que abandonaron sus moradas. Son cuerpos angelicales. Lo que Jesús estaba precisamente contestándole a estos hombres: vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección seremos como los ángeles. Exactamente lo mismo que Pablo está hablando aquí. Sin embargo, estamos cultivando ahorita en un cuerpo humano, carnal, terrenal. Estamos trabajando para Dios, obrando para Dios, en un proceso para heredar la vida eterna en un cuerpo incorruptible, celestial, angelical. ¿Comprenden eso? Porque los ángeles no son terrenales. ¿Qué son los ángeles? Celestiales. Entonces, a eso se refería Jesús cuando hablaba de un cuerpo angelical. Lo mismo que Pablo está hablando aquí. Pero Pablo está diciendo aquí que estamos trabajando en este cuerpo, estamos procesándonos en este cuerpo. Porque muchos se quieren procesar ya muertos, como los católicos. O sea, por todos esos errores es que están todas estas explicaciones. Los católicos dicen que hay que entrar después de muerto. ¿Va a entrar a dónde? Dicen. Al purgatorio, y que del purgatorio hay que hacerle rezos y que cabo de años y que no sé qué. Para eso está escrito ahí todo lo que estamos viendo. Hay que trabajar en este cuerpo la salvación para heredar la incorrupción en lo corrupto. O sea, nada de que fuera de este cuerpo. ¿Están oyendo, verdad? Nada de que fuera de este cuerpo. En este cuerpo es donde se debe de procesar nuestra salvación. Si no la alcanzamos aquí, ya no hay más. Por eso mientras se dice hoy, hay lugar al arrepentimiento. Quiere decir, mientras se está en este cuerpo, porque aquí es donde cuenta el tiempo. Allá entra la eternidad. La pregunta que usted me dijo, eso de que cómo sabe que cómo conocía al padre Abraham, pues ¿y quién no ha oído de Dios? ¿Acaso Dios no se ha dado a conocer al mundo todos los tiempos y en todas las edades? Eso no hay duda, todo el mundo sabe de Dios, que se han oído de Abraham, todos saben de Abraham. ¿No? Pues al verlo allá, dijo, oh, el mensaje que nos han dado de Dios, oh Dios. Ahora sí creía que ahí estaba Dios porque lo estaba viendo. Pero mientras estuvo en el mundo no creyó. Creyó en sus riquezas y en todo, pero por eso lo conoció, porque había oído de él. ¿Acaso Dios no ha hablado a todo el mundo? Si el mundo está perdido y se va a perder la gente que se va a perder, no porque nunca se le habló de Dios, como dijo el hermano que hay gente que no sabe de Jesús. No, hoy en día ya no. A ver, ¿quién no sabe de Jesús hoy día? Puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere a mí. Y yo le mostraré, dice ¿quién? El Padre dice, al Salvador que enviaré. Mi salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús. Por eso, precisamente, no erremos en todas estas áreas. Las Escrituras están bien claras. Dice, cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, el alma, ¿verdad? Ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es carne la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra carne la de los peces, y otra la de las aves. O sea, Dios hizo muchas carnes, muchos cuerpos solo para la tierra. Como quien dice, dando un ejemplo, allá hay otros cuerpos también. ¿Se comprende? No son los mismos, ¿verdad? Aún aquí en la tierra. Allá tampoco. Por eso dijo, seremos, no dijo ángeles, sino que dijo, como los ángeles. Algo diferente, ¿verdad? Porque ¿a qué ángel, para que no se contradiga la Escritura? Porque ¿a qué ángel dijo de Dios jamás, mi hijo eres tú? Y nosotros somos hijos por medio de Jesucristo. Entonces, por eso no dice que seremos como los ángeles.
que seríamos ángeles, sino que como, que no es lo mismo, parecidos. Son cuerpos celestiales, no terrenales. El cielo es el cielo y la tierra es la tierra. No podemos mixtar la tierra con el cielo ni el cielo con la tierra. Por eso es que cuando yo les he hablado del matrimonio, y allá en donde han topado cientos de gente conmigo, a unos los sabáticos allá han topado conmigo, les digo, ¿el sábado es del cielo o de la tierra? Dice, pues del cielo, ¿no? ¿Por qué? Le digo, ¿hay días allá? Allá es la eternidad. Allá no hay días porque es la eternidad. ¿De dónde es el sábado? ¿Del cielo o de la tierra? Ahí topan. No, le digo, entonces tú estás para la tierra, no para el cielo. Estás buscando lo terrenal, no lo espiritual. ¿Ven cómo topan todos? Es como los testigos contra Jehová, esos combaten todo esto aquí, y esos se mueren aquí, esos no entienden nada, porque ellos buscan lo terrenal. Pero yo nunca los voy a mandar a contender con ellos tampoco, ni les voy a enseñar para... Yo tengo toda esa sabiduría de Dios para saber todo esto y entenderlo, pero como no es para todos, como dijo Pablo, que él hablaba ciencia, nomás con los que habían alcanzado madurez, con nosotros es contender a hablar ciencia, esta ciencia. ¿Sí me entienden? Entonces, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, no toda carne, el 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Ve? Lo que precisamente estamos hablando, ¿va? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿No se parece? Por eso el hermano me preguntaba que si íbamos a comer las mismas uvas que comió Jesús y el pan que comió en la cena. Por eso dijo el nuevo vino y la nueva vid. Porque ya no uno es lo terrenal y otro es lo celestial. Yo creo que estuvo bueno esto porque está ampliando más. Hay hermanos que piensan que, ay, dice, estos así van a ser los grandes gajos de Guga entre dos hombres, lo vamos a llevar apenas. No, hombre, si es que no es terrenal. Es que es la tierra prometida, dice. Es un error. Yo nomás me quedo viendo el cielo y miro todos esos matices de colores. Hay veces que se ponen unos matices y me quedo admirado y digo, Señor, yo creo que allá voy a ir a trabajar más de lo que trabajo aquí. Le digo, ¿cuánto haces y con quién haces todas esas cosas? No muchos piensan así. Por eso cuando estaba haciendo al hombre, dicen, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dijo, hagamos al hombre. No, hombre, se carga multitudes de servidumbres que le sirven, porque Él es creador. Y ahí caen en el error muchos, dando enseñanzas torcidas según ellos creen. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Y yo les he enseñado a ustedes que en vez de tener este conocimiento, deberíamos de ser más sumisos al Señor hasta en lo mínimo. Les acabo de estar hablando que yo de muchas cosas me abstengo, ya no es por pecado, sino que por conciencia y conocimiento. Ya no porque sean pecado o que no sean. Yo estoy seguro que Pablo no comía tampoco animales ni carne en ese tiempo. Pero Pablo sabía que no era pecado de muerte, o sea que no era de condenación, sino de conservación. Porque yo he aprendido de Dios y yo lo sé por la Biblia. Aún Hebreos nos enseña en el capítulo 12, me parece, o el 11, por ahí por el 10 o el 12, dentro del 10 y el 12, que cuando nos presentemos a Dios, que lavemos nuestros cuerpos con agua pura, que purifiquemos nuestras conciencias de toda malicia y que nos presentemos en plena certidumbre de fe a Dios. Aún no nos recomienda, aunque el cuerpo ya no vale, que nos presentemos con los cuerpos sucios,
Ahí dice que nos lo lavemos con agua pura para presentarnos al culto a Dios. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Matal, tú que estás más despierta que yo. Limpiarse, la higiene, la limpieza. Pero hereda el cuerpo la vida eterna. Sin embargo, ¿cómo lo hemos de presentar ante Dios? ¿Sucio o limpio? Porque eso es lo que tiene que pesar. Pero digo, ¿nos condenará eso? Tal vez no nos condene, pero ¿qué agrada más a Dios? ¿Comprenden lo que estoy hablando? Vamos adelante, hermano José, para que vea que aquí está más profunda la respuesta. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? En este cuerpo corrupto, nuestra carne es bien sucia. Si nosotros comparamos nuestro cuerpo es como el de los cerdos, de sucio y de pecado más que los cerdos. ¿Me oíste, Matal? Bendito Jesús que me oíste. Y lo peor del caso es que con ese sueño voy a estar a la Biblia de letras más chiquitas. ¿Qué vas a andar leyendo así? Yo creo que miras 4 Biblias, 2 en cada ojo. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Oyeron? ¿Qué cuerpo dice que vamos a tener allá? Oh, es un cuerpo espiritual. ¿Cómo serán esos? Dice que Jesús, podría estar ese púlpito ahí y se podía ver Jesús, y Jesús pasaba a través del púlpito y el púlpito como que pasaba en medio de él y él salía al otro lado de aquí. Y se veía. Se quería ir, no andaba ahí, ya me voy, Reinaldo, abrime la puerta, no, solo salía. Y se iba, pasaba ahí por ese techo. Pasaba aquí como la nube y salía al otro lado y todavía se le quedaba viendo y el hermano Reinaldo a ver por la ventana, allá va a decir. Espiritual, cuerpo espiritual. Allá no se dan en casamiento, dijo Jesús. Si allá se dieran en casamiento, hubiera diosa también y Dios. ¿Sí o no? Y diositos. Eso piensan, ¿saben quiénes? Los mormones. Tienen que tener mucho cuidado, hay muchas doctrinas por todos lados. Bueno, y digo yo, por eso les vuelvo a decir, la obediencia es lo más bonito para mí. No es tanto saber todo eso. Yo nunca le he pedido a Dios tener este conocimiento. Y digo, se me aclara más cuando ustedes me hacen la pregunta que tengo que aclarárselas, el Señor me habla a mí. Pero yo nunca he pedido eso al Señor, sino que he pedido serle fiel. Porque Pablo también habla y dice bien claro en Corintios 13, que vemos a través de un velo como a través de un espejo. Pero entonces cuando estemos allá, conoceremos aún como fuimos conocidos. Porque ni eso entendemos. ¿Cómo es eso que Dios nos conocía desde el vientre de mi madre? Lo hablamos y todo, pero no lo sabemos. ¿Ah? Porque yo los oigo a ustedes. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, así dice la palabra de Dios. Pero yo sé que no lo saben ni lo han visto cómo Dios lo hizo. Nomás lo decimos porque está escrito. ¿Hermano Nobel? Bendito Jesús.
Entonces, dice aquí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Y muchos lo adoran en carne y cuerpo. Por eso Pablo dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Dice aquí, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál los celestiales? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a tomar otro cuerpo, los que no estemos dormidos cuando Jesús venga. Bueno, los que seamos salvos. ¿Cuántos hay aquí de esos para empezar? Porque eso me preocupa más a mí. Porque por gustos que les diga y que a la última hora no sean transformados, ¿de qué les sirve? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, va a matar. Amén. Matal me dijo que hasta chispitas andaba echando del poder de Dios hoy. Cuando me habló por teléfono, yo me puse bien contento y dije, va a ser un culto maravilloso hoy. ¿Me oíste la plática, va, Carmen? ¿O estoy mintiendo? Oh, me la oíste. Dije, ese culto va a ser que, ay Dios, y la Matal anda echando hasta chispitas del poder de Dios, dije. Y yo que llegue con otro cable ahí chispeando también, se va a poner un fuego ahí. ¿Ah? Un fuego espiritual que se va a convertir ahí, dije yo. Tremendo. ¿Verdad? Así es de que, hermano, veamos bien, dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto inmortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte y en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos quieren ese cuerpo? ¿O quieren estar como el otro que mencionó el hermano? Manda a Lázaro que me moje la lengua, porque ahí va a ser terrible. Les hablé el otro día, ¿verdad? Que ahí no hay cuerpos, no se heredarán cuerpos. Serán los hombres que vayan a la condenación. Esto lo hablo por el Espíritu, y si comprenden lo que leí ahí y lo que estoy hablando, me van a entender. Esos no heredan cuerpos. Los demonios, les cité muchas escrituras que no tienen cuerpos. Por eso pidieron meterse a los cerdos cuando Jesús los sacó de los endemoniados, y les he hablado, y que sale del hombre y se va por parajes desiertos. Les hablé, así serán los hombres también que vayan a la condenación. Abandonarán esta morada, y esa es la segunda muerte. Por eso Pablo dice que cuando nosotros pasamos de este cuerpo, no morimos,
sino que hemos pasado de muerte a vida. O sea que ya hemos caído en una muerte por Adán en este cuerpo y saldremos de este para agarrar vida, lo que dice ahí, espiritual, donde no hay inmortalidad. O sea, lo inmortal se vestirá de inmortalidad. Yo sé que para muchos es difícil comprender esto. Para matar no, porque está echando esas chispitas ahí del poder de Dios. ¿Va a matar? ¿El poder en Jesús? ¿Entendió, hermano, lo que estamos hablando? Con lo que usted preguntó. O sea que hay muchos cuerpos en el cielo como hay muchos cuerpos en la tierra. ¿Entendieron eso, verdad? Que el de las aves no es igual que el de los peces. Tampoco el de las vacas con el de los peces, ni las aves, ni el de nosotros con ellos. Somos diferentes cuerpos. Sin embargo, todos son cuerpos animal. El nuestro es cuerpo animal también. ¿Por qué se llama animal? Porque todos se reproducen de la misma manera. ¿No es así? ¿Y quién vive, hermano? Él todavía está vivo, ya se durmió. Bendito sea Jesús. Hay poder en Jesús. Así es de que esa era la pregunta que tenía. ¿Le queda claro? Si es real lo que Jesús habló. A Moisés se le dijo que esa ley es terrenal. Por eso es que para nosotros hay ley del matrimonio, ¿verdad? Que tenga una sola. ¿Esa ley está vigente o está invigente? Oh, vigente. Pero ¿de dónde es el matrimonio? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Qué dice? ¿Serán los dos una sola, qué? ¿Un solo espíritu o una sola carne? Por eso ven lo que estoy hablando ahí, ¿verdad? Dice que allá Jesús es el Adán espiritual, no el carnal. Adán carnal fue uno y ese fue primero, dice. Lo habla de esa manera, que lo espiritual no fue primero, no por causa de Dios, porque Dios es espíritu. Lo está hablando por causa de nosotros, que somos carne, que fuimos primero carnales y después vino Jesús, espíritu vivificante, para vivificarnos a nosotros. ¿Comprenden lo que estoy hablando? No está diciendo que porque lo carnal crió a lo espiritual. Nunca vayan a torcer eso tampoco ahí, porque sabemos que lo que no se ve, fueron hechas las cosas que se ven. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo espiritual. Digo, no se ve carnalmente, pero sí tienen cuerpos espirituales. Eso fue lo que Jesús le estaba contestando a esos ignorantes, hermano. Les dijo, ustedes son ignorantes. Ignoran primeramente el poder de Dios, las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo es que Dios hace todas las cosas? Le ponen límites a Dios como que si Dios no es poderoso. Y que hay imposible para Dios, pues. O sea que mucha gente cree que es difícil. Es difícil creer que yo tal vez hablando con ellos me le voy a desaparecer y voy a saber qué va a quedar tirado ahí de este cuerpo y que voy a ser transformado y en que sus ojos y se les hace imposible creer. Peor si hay de esos aquí, se quedan también con esos. Qué tremendo que predicando me les vaya yo aquí, que solo 2 pelones se vayan y que el resto aquí. La Matal va a ser la primera que va a ir adelante. ¿Va a matar? Eso me dijo hoy. Es que ignoran el poder de Dios, ¿verdad? Así es que, y les recomiendo no entrar en necedades con estas cosas, con nadie. Por ejemplo, a mí los testigos me buscan y yo les digo, no quiero nada con ustedes. ¿Para qué? Tiene sentido estar contendiendo con la gente, necio. Por ejemplo, yo todos los testigos que conozco, todos son impíos. Ni uno se aparta del pecado. Solo son gente necia, contenciosa. Ya si no hacen caso a la Biblia teniéndola a ellos y que la estudian,
¿Cómo me van a hacer caso a mí? ¿Ah? ¿Sí me comprenden lo que hablo? Así es que, hermanos, que quede eso, le queda claro entonces. Esa era la única pregunta que usted tenía. Sí, hermano, ahí está escrito en Corintios 15, todas las transformaciones que hay, todas las transfiguraciones, todo lo que es diferente lo uno de lo otro. Y claro que allá ya no hay matrimonio, tampoco. Allá el matrimonio es de la carne porque está escrito, y serán los dos una sola. La carne, ¿de dónde es? Terrenal, y lo espiritual es celestial. Por eso tenemos ley para el matrimonio, que cada una tenga un marido y cada marido una mujer. Pero les he dicho yo, eso no agrada a Dios. Se los he dicho que esa ley Dios nos las ha dado por causa de nuestra concupiscencia. Yo no sé si ustedes me han entendido. ¿Usted me ha entendido esas enseñanzas? No, todavía divaga que se la puedan ahí babosear, dicen por allá uno, que lo vayan a tontear a uno todavía. Ya no, las tiene bien claras usted. Es terrenal. Lo terrenal ya no agrada en nada a Dios. ¿Están conscientes de eso ustedes? En nada. Pero sin embargo tenemos leyes terrenales para que pequemos menos delante de Dios, para que nos estemos cultivando en Dios en lo corrupto. ¿Entienden eso, lo que leímos ahí? Para que sembremos la palabra de Dios en este cuerpo corrupto, para que heredemos lo incorrupto. ¿Sí lo comprenden? Así es de que les quede eso bien claro. Otra de las cosas que he sentido ya días siempre decirle a ustedes que están jóvenes, está esta, aquella, y usted, el hermano Henry no vino hoy, ¿verdad? Regularmente no viene casi las noches así, ¿verdad? Muchos de ustedes se podían abstener de casarse y hacen bien si se sienten libres de su cuerpo. No sé si me doy a explicar. Si lo pueden dominar. Pero Pablo habla bien claro, y también yo he sentido en el Señor decirle, si alguno se está quemando, es mejor que se case. Porque peca más quemándose que casándose. Es verdad que un soltero es más santo y santa para Dios. Pero si se está quemando es menos santo que un casado. Aprovechando esta oportunidad porque también estamos hablando de eso. Callados del pueblo. Ustedes se conocen y el Señor los conoce. ¿No es así? ¿Sí comprenden lo que hablo? ¿Cuántos me entienden? Levanten la mano los que me entienden. Todos me entienden. O sea que no quiero que ustedes estén quemándose. ¿Y qué va a decir el hermano Edgar o aquellas que dice mi papá? ¿Qué va a decir? No, si el asunto es que dice el Señor es mejor. ¿Verdad? No, pero es que el don de continencia, todos los dones, solo hay un medio de obtenerlos. ¿Cuál es? A ver quién sabe ese medio. Todos los dones, todos se pueden obtener. No hay nada imposible en el Señor. ¿Cuándo es que no hay nada imposible? ¿Para quiénes? Oh, para los que no creen no lo pueden alcanzar. Para recibir un don se necesita fe. Si tienen plena certidumbre de fe, yo sé que Dios les da el don de continencia, eso no tengo ni la menor duda. Y si hacen todo lo que hagan en plena certidumbre de fe, yo tengo 100% seguridad de que Dios les da la abstinencia y los guarda. Para Dios no hay nada imposible. Pero recalco esto, que no se me vayan a andar quemando, porque entonces son menos santos que un casado. Acuérdense
Acuérdense que Jesús dijo que el que deseaba a alguien, una mujer o un varón, el tal ya era que ya fornicaba, solo con desearlo. O sea que ya es, y los fornicarios, los adúlteros, no heredan